buenos días. Comienza Querer Vivir, como hemos dicho antes, esta semana, después de Semana Santa y Feria, con fuerzas renovadas y con un tema muy interesante. Hoy vamos a invertir el orden, vamos a comenzar por querer comprender y sí dejaremos el tema que antes había yo anunciado para después. Es decir, que hablaremos de la alimentación saludable, luego a las 12:10, y ahora nos vamos a centrar en otro tema también interesante. El equipo de Querer Vivir comienza hoy pues con un programa centrado en la familia, las familias invalidantes, con la psicóloga y coaching Carmen Andrade desde Cádiz. Así que muy buenos días, Javier. Muy buenos días, querida compañera, muy buenos días, audiencia de Radio Merena, muy buenos días, Paco Gómez. Muy buenos días, como siempre encantado de estar aquí aprendiendo cosas. Carmen Andrade, saludos desde Sevilla, compañera. Muy buenos días, Javier, Loli, el otro señor, no recuerdo cómo lo acabas de llamar. Paco Gómez. Paco Gómez. Paco, muy buenos días, sí, Paco, muy buenos días a todos. Encantadísima de compartirme con vosotros desde Cádiz. Sé bienvenida, Carmen. Te quería preguntar, bueno, pues por el principio, por las definiciones. ¿Qué debemos entender, Carmen, por familias invalidantes? Fíjate, la palabra invalidante, ¿no? Ya me dijeron que sonaba fuerte, ¿no? Como muy poderosa, como muy potente, eso de sí. Inválido, ¿no? Uh-huh. Y es que invalidar significa en sí dejar de ser válido para algo. Una familia invalida a un adulto cuando en su crianza no le ha permitido que desarrolle en algún aspecto algo que pueda afectar en su vida adulta. Lo puede invalidar en infinidad de cosas. Estamos muy acostumbrados a las familias de maltrato, donde existe un entorno de maltrato, que lo invalida para algunas cosas, pero también existen familias que pueden invalidar a los niños en el aspecto de tener seguridad en sí mismos, que los pueden invalidar en aspectos para cultivar un desarrollo profesional o para trabajar de una manera excelente, que los pueden invalidar para tener autoestima, que los pueden invalidar incluso para desarrollar su propia vida y tener la capacidad de no aburrirse, para crear, que los pueden invalidar para respetar y crear vínculos sanos, para crear su propia familia de una manera sana, para establecer relaciones sanas, para establecer límites con otras personas, incluso para ser capaces de decidir en un momento dado, de tomar decisiones para abandonar vínculos de maltrato. O sea, se puede invalidar a un niño para infinidad de cosas, incluso para ser capaz de ser útil, para responsabilizarse de su propia vida y de su hogar. Entonces las invalidaciones, digamos, que van mucho más allá de lo que estamos acostumbrados en una familia que puede existir el maltrato, sea físico o psicológico. Una familia invalidante es una familia que crea adultos no válidos en algún aspecto de la vida. Y no sé si me he alargado demasiado. No, está bastante bien, Carmen. Lo que yo te quiero preguntar ahora es que, claro, yo te hacía por WhatsApp hace una semanita, oye, esto se da en familias poco estructuradas o desestructuradas, y tú me contaste que no, claro, esto cualquier tipo de familia lo puede estar provocando casi sin ser consciente, ¿no, Carmen? Exacto, o sea, nuestra propia familia, las personas que ahora mismo nos estén escuchando, nosotros mismos que estamos aquí compartiendo el debate, seguro que podemos generar en nuestras relaciones o en nuestras familias algún tipo de invalidación de alguno de sus miembros. Y es que es más frecuente de lo que parece. Estamos acostumbrados a asociar familias desestructuradas, problemas en adultos, pero la realidad, yo creo que compañeros, ustedes psicólogos, cualquier psicólogo hace falta preguntarle que, oye, las personas que recibimos normalmente siempre vienen de familias desestructuradas. Pues no, la realidad es que no. Puede haber familias aparentemente sanas, aparentemente y perfectamente estructuradas de cara a la sociedad, pero que realmente crean adultos con grandes inseguridades y grandes problemas emocionales y psicológicos. No tiene nada que ver con la desestructuración familiar, tiene más que ver con el vínculo sano familiar que se ha creado. La familia es una comunidad y dependiendo de todo como yo haya educado el vínculo, el entorno que yo haya creado, todo lo que existe en ese vínculo, de ahí depende la validez de ese adulto para desenvolverse en la vida, para ser autor de su propia vida. ¿Puedes explicarnos algunos ejemplos concretos de cómo puedo yo estar provocando esa invalidación en mi hijo, por ejemplo? Fíjate, hay dos que en consulta se reciben muchísimo y suelen ser muy comunes, y seguro que se nos viene alguien a la cabeza a nosotros mismos. Hay muchísimas familias donde las jerarquías están cambiadas.
Y las jerarquías están cambiadas y el concepto de jerarquía en una familia es muy importante, porque el abuelo debe de ser abuelo, los padres deben de ser padres y los hijos deben de ser hijos. Los hijos no deben ocupar el puesto de los padres, es decir, no puedo ejercer de madre de mi madre, y esa autoridad debe de existir hasta que el niño es capaz de ser el autor de su propia vida. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando las jerarquías se invierten o se altera el orden? El niño manda y ordena en la casa. Sí, Otro ejemplo, y suele ser muy frecuente. Sí. Y además, oye, pues que tenga todo lo que yo no he tenido, pues y hay, fíjate, hay algo que es muy común y es escuchar a esas madres que dicen, mi hijo no se hace la cama, o yo le preparo todavía la mochila a mi hijo, o yo le pongo todavía la comida, o me da lástima que mi hijo tenga que colaborar en la casa, ¿no? Y es que penita de él, ¿no? O sea, pobrecito, ¿no? Que viene como cansado del instituto. Eso es un tipo de invalidación. Yo en el fondo a ese hijo, cuando estoy haciendo todas esas cosas, que creo que las hago por él y las hago con todo el amor del mundo y estas madres y estos padres lo hacen pensando que es lo mejor para el hijo, en el fondo el metamensaje que le está diciendo al hijo, el metamensaje es que hay más allá del mensaje, que es lo que está entrando en el cerebro de ese niño como creencia. Eres un inútil, no eres capaz de hacer esto, déjate que ya lo hago yo. Y luego existe, y eso que se va prolongando hasta la vida adulta, donde ese padre o esa madre no quiere perder el control. Y en realidad ya es un problema de control del que ejerce esa invalidación en el niño, y en el niño lo que se crea es una completa inutilidad. Lo estoy invalidando en cosas que realmente son su responsabilidad y forman parte de ser válido en la vida adulta. Porque luego nos podemos encontrar, y es muy frecuente encontrarte adultos que le llevan la plancha a su madre, sí, para que le planche, y luego te comentan, no, es que así se entretiene, ¿vale? Entonces se crea ahí un vínculo bastante tóxico donde la mamá controla, ¿no? Y el niño, pues, lógicamente es una persona invalidada para hacerse responsable de su propia ropa. Sí. O sea, en realidad, sí, en cierta forma es un inútil. Y otro bastante frecuente, si me permites, y si no os permito, sí. yo tiendo a hablar demasiado, así que por favor interrumpidme, por favor. Cuéntanos, Carmen. Otro que es muy frecuente, vivimos en una sociedad donde se está estimulando en exceso a los niños, se les está dando cosas para que no se aburran. Tenemos a niños que van a clases de piano, van a clases de ballet, van a clases de inglés, de matemáticas, luego van a clases de karate, continuamente estimulados. No se permite que el niño se aburre, y ahí están los papás para distraerlos. Y si el niño se aburre, lo sacamos al cine, y si no le damos la play, y si no lo tenemos que llevar a algún parque, y si no tenemos que hacer esto, y tenemos que comprarle lo otro, y lo llevamos a más clases. Esa estimulación en exceso del niño, que muchos papás piensan que es buena, en realidad estoy invalidando al niño para que al vivir ese aburrimiento descubra cosas. La creatividad viene del aburrimiento y de la soledad. Yo como padre, como madre, tengo la responsabilidad de darle a mi hijo todo el material para que pueda experimentar. Pero si yo me hago cargo del aburrimiento del niño y yo lo estimulo continuamente, voy a crear un adulto que luego va a querer que, bueno, mis padres me distraían, quiero que mis amigos me distraigan, quiero que mi pareja me distraiga, quiero, luego cuando sea mayor, si decido crear una familia, quiero que mis hijos me distraigan, quiero que todo me distraiga, y necesito salir a que me distraigan las cosas, y al final va a ser un adulto que va a comprar lo que el sistema le venda, porque necesita distraerse, no ha aprendido a ser feliz, a construirse él mismo su propia felicidad. Fíjate que es invalidaciones como tan cotidianas de las que a veces ni nos damos cuenta, ¿no? Sí. Paco. Carmen, escuchante, me di cuenta de que estamos en una sociedad que va evolucionando hacia bien, o sea, casi a mejor, ¿no? Porque mientras que estabas hablando, te estaba escuchando con muchísima atención y estaba trasladando eso a mi familia, ¿no? Lo que era la familia invalidante, y la mía no lo ha sido en absoluto, con lo cual yo he podido comprobar cómo otras familias son invalidantes. Por ejemplo, yo tengo un primo mío, bueno, que está ya incluso jubilado, y, bueno, pues él es una persona con mucho miedo. Y se dedicó a su madre a meterle el miedo en el cuerpo. Y a mí justamente lo contrario, ¿no? Desde crear una empresa hasta pilotar un avión, pasando por desmontar un motor de un coche. Eso era lo normal en mi vida. Yo con 13 años ya era un hombre, ¿no? Eso era lo normal, ¿no? Paco, perdona que te corte.
yo creo que un día de estos te vamos a ver en el siglo XVIII con un coche que has inventado que va a pasar en el tiempo como en Regreso al Futuro. No, es que estoy hablando de la realidad. Yo estoy deseando de salir de los puñeteros salesianos por la tarde para irme a mi casa a transformar una caja de cerveza en un cochecito, ¿no? O sea, porque realmente en mi cabeza estaba el evolucionar e inventar cosas, ¿no? Cuando tenía, te digo, pues tener 11, 12 años en ese momento, ¿no? Y claro, yo vi a mi primo que iba a ser cura, imagínate, tiene que ser súper buenecito, ¿no? Hoy es profesor, ya está, te digo, está jubilado, y este hombre es la típica persona que su madre se ha dedicado a invalidarlo constantemente con frases como, por ejemplo, ten cuidado con los amigos, ese tipo de cosas que tanto daño nos hacen, ¿no? Y sobre los ejemplos que has puesto antes, yo tengo 62 años, y yo acabo de hacer la cama, me acabo del desayuno, he puesto, tengo que planchar, luego poner lavadora y demás, porque vivo solo, hombre, y te digo, y tengo una casa grande y tengo muchas cosas que arreglar y que limpiar allí. Y por supuesto yo soy de esa generación que estamos hasta las narices de nuestro padre y que vivía desde que tenía 17 años solo, ¿no? Con lo cual he aprendido todas estas cosas de forma autodidacta, y lejos de invalidarme, la imagen de mi madre la he visto como algo que no se meta en mi vida mucho, que yo quiero ser libre, y mi padre era un hombre con mucho empuje, pero que tenía una forma diferente de ver la vida que los padres de otros niños, ¿no? Y eso es curioso porque todo lo que se hace, o por lo menos lo que yo he vivido, ha sido para invalidarme. O sea, la coacción a los salesianos, la coacción luego en el servicio militar. O sea, usted es un mierda y usted hace lo que yo quiera. Usted no es nadie, usted es un recluta. O sea, todo está diseñado para invalidarnos. Pero lo interesante y lo importante es que personas como tú se dedican justamente a estudiar este comportamiento social que nos hace tan inútiles, como tú acabas de poner en los ejemplos tan claros que acabas de hablar, ¿no? Yo, en realidad, más que una pregunta, lo que hago es esta reflexión cuando yo estoy mirando, o sea, cuando estoy escuchando lo que tú me estás contando, ¿no? La solución ante tanta invalidación por parte de los medios de comunicación, donde estamos idiotizando al personal, ¿cuál sería, Carmen, según tu criterio? Porque tenemos muchos enemigos en ese sentido para crear a seres humanos con cierto nivel de personalidad. Fíjate, yo creo que poniendo un poco los pies en el suelo tenemos que ser conscientes que hay gigantes contra los que no podemos luchar, y es muchísimo mejor luchar contra lo más pequeño y lo más cercano que tenemos, y es dentro del mismo núcleo familiar. Primero decirte, y perdóname que voy a hacer un pequeño lapsus, me ha parecido súper interesante tu reflexión, y es que también se puede invalidar transmitiendo los miedos, transmitiendo las inseguridades, transmitiendo el tú no vales, transmitiendo el sentido del ridículo, la vergüenza, porque hay bromas que lastiman, y si lastiman no es gracioso. Todas esas son formas de invalidar, y me parece estupendo el cómo creyeron en ti, te permitieron ser humano, te permitieron ser, y además de permitirte ser, te permitieron crear, permitieron que te aburrieras y pudieras crear. Claro. Y en ningún momento te censuraron eso, ¿no? Fíjate, qué importante, ¿no? Nunca. O sea, y pudieron más que el sistema, pudieron más que el sistema de militarización al que fuiste sometido, y más que el sistema educativo. Uh-huh. Entonces, fíjate, yo así de pronto reflexionando, digo, bueno, hay un ejemplo muy básico, cómo la sociedad está avanzando o ha avanzado en leyes para el matrimonio homosexual, en un montón de campañas y demás. En cambio, como contrapunto, te encuentras que van subiendo las agresiones hacia homosexuales. Uh-huh. Y tú dices, ¿esto por qué se da? Pues se da quizás porque en el vínculo más cercano, en la comunidad más cercana, en la tribu más pequeñita que tenemos, los humanos, que es la familia, no se ha cultivado el cambio. Uh-huh. No ha existido ese cambio. Entonces, quizás el gigante más grande es el más pequeñito, el que tenemos enfrente y no nos damos cuenta. Exacto. El cambio en mí mismo, el como persona, el darme cuenta, el decir, pues mira, me equivoqué, qué ignorante era, ¿no? Que no sabía eso y me he equivocado y estoy invalidando a mi hijo sin darme cuenta. Y oye, y hay que ver que tiendo a controlar, ¿no? Que en realidad voy de servicial y a través del servicio ven aquí que te controlo, ¿no? Todas esas reflexiones son las primeras, o sea, el primer punto tendría que ser por nosotros mismos, porque aunque no tengamos hijos, sí tenemos familia, tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos pareja, y yo creo que al fin y al cabo todos pueden llegar a ser familias, las familias pueden ser muy diferentes, y empezar por darnos cuenta de eso, qué tipo de trato tengo. Somos muy amables, ¿no? Ahora mismo nosotros tres o nosotros cuatro estamos hablando con una amabilidad exquisita, pero ¿qué pasa cuando abrimos las puertas de la casa? ¿Somos así de amables? Decimos gracias, decimos buenas tardes con la misma... Exacto. Hay personas que no, hay familias que no.
Sí. Y eso solo lo saben las familias. Entonces, porque voy a ser amable con un camarero, porque voy a ser amable con el señor que viene a cortarme el césped y probablemente le sirva una cerveza, y cuando llega mi madre, llega mi hijo, llega mi padre, llega mi hermano, no se la sirvo. ¿Por qué? O sea, porque hasta ese punto, ¿por qué creamos vínculos donde ni siquiera nos conocemos? Porque algo muy importante es que el vínculo tiene que conocerse emocionalmente, no basta con hablar, tenemos que hablar de nosotros. Y una familia tampoco basta con que las familias que sí funcionan no solo se reúnen en torno a una mesa, sino que además vinculan, los vínculos se cultivan de uno en uno, es decir, la madre y el hijo, la madre y la hija, el padre y el hijo salen a pasear, salen a tomar café, se cuentan su vida. Es muy frecuente escuchar a una madre decir, pues claro que lo conozco, si lo he parido, ¿no lo voy a conocer? Pues, yo creo que no. Yo creo que no lo conoces. Con todos mis respetos, creo que te falta. Conoces al pequeñito, conoces a ese niño que criaste. Pero hay muchos papás que se quedan con esa imagen y no conocen a los hijos. Y luego resulta que son reuniones familiares donde se habla muchísimo, pero no se cuenta nada. Ni siquiera se escuchan, ni siquiera se miran. Entonces, son familias que sí, que se han invalidado y siguen invalidadas y siguen sin darse cuenta. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, pero yo más que luchar contra un monstruo grande, lucharía primero con... Exacto, con pequeñas células y convertirnos en pequeños virus que van extendiendo el virus. Sí. Y entonces llega un momento dado donde somos imparables. Y entonces el cambio real en el núcleo más grande, todo lo que es en pequeño es en grande, es donde puede llegar a la vez. Si hubiéramos hecho ese cambio de pensamiento, y también es muy importante pararnos a pensar, oye, ¿cómo piensa el que no piensa como yo? ¿Cómo siente el que no siente como yo? ¿Nos preocupamos de eso en los vínculos comunes? ¿O simplemente nos dedicamos a imponer y decir, no, yo tengo la razón, ¿no? Claro. O sea, a escuchar todo eso. Entonces es cuando la sociedad realmente puede cambiar, y no solo de una manera enmascarada, sino de una manera real. Y entonces ni siquiera se necesitarían leyes, ni se necesitarían manifestaciones, ni se necesitaría nada, ¿no? Carmen, ¿se puede equiparar el término invalidante al término dependencia? O sea, me invalidan porque me transforman en una persona dependiente de mi madre, de mi hermano, de mis miedos, de mi soledad. ¿Se puede hacer esa analogía? Exacto, la dependencia es una consecuencia de la invalidación. A mí me han invalidado para ser un individuo libre, seguro de mí mismo y sin problemas de dependencia, ni de codependencia. Entonces, también hay algo muy interesante, por ejemplo, la dependencia normalmente empieza con la sobreprotección de los padres, empiezan con vínculos que no son sanos. Hay muchos padres que inculcan si me necesitas, me quieres, y eso se lleva luego a las relaciones de pareja, y se pueden ver relaciones de dependencia de pareja, o si puedo darte todo lo que tengo materialmente, las emociones no importan para nada, entonces voy a conseguir que me quieras, y creo vínculos de codependencia. Si te cuido, te estoy queriendo, si te dejas cuidar. Fíjate, ahora mismo se me ha venido a la mente una magnífica película, que es El hilo invisible, que la recomiendo, por cierto, donde es una relación bastante patológica. Carmen, pero, un inciso que yo te quiero hacer conforme lo que estás comentando. Si me necesitas, te quiero. Se puede también decir, como mi pareja me controla mis redes sociales, mi teléfono móvil, ¿me quiere? Exacto. Y eso es una invalidación que se dio en la infancia. Eso tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando. Claro. Es que hay una campaña increíble, y es fantástico que trabajemos contra la violencia. Yo hablo de violencia. Sí. No voy a hablar de violencia de género. Creo que hay violencia en muchísimos niveles. Creo que hay violencia hacia padres, hacia hijos, hacia parejas, hacia amigos. Y eso tiene que ver con el yo te controlo. Yo te sirvo, pero yo te controlo. Y antes de concebir el amor en una pareja como control, es porque mis padres me han enseñado que me controlan porque me quieren, no porque están preocupados de mí. No, yo en realidad te grito y te echo esta bronca porque te quiero. Y yo en realidad te estoy preguntando dónde estás y con quién estás porque te quiero y me preocupo por ti. No, perdona, tú no me estás permitiendo, tú no estás confiando en mí, tú no me estás permitiendo crecer. Entonces mis vínculos luego de pareja voy a normalizar lo que he vivido en la infancia.
Y si en la infancia he normalizado un amor que es controlador, un amor que es posesivo, un amor que achaca al carácter, el que yo soy así, ¿no? Yo grito, yo soy así. No, hazte cargo de tu carácter no tiene por qué hacerme infeliz. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y entonces, al fin y al cabo repetimos patrones. Entonces, el por qué esa persona se queda en un vínculo que es insano, y muchas veces dicen las personas, ¿por qué no sale? Bueno, pues no sale porque realmente lo ha normalizado, no sale porque le han invalidado en lo que tú dices, Javier, en la dependencia, en el apego, en el control, le han dicho que eso es amor, también le han dicho que servir es amor, que cuidar es amor, que estar continuamente diciendo te quiero es amor, aunque mis exos digan lo contrario, que a lo mejor si me chilla de vez en cuando es amor, que si me cela es amor. Y eso está muy extendido y eso es tremendamente dañino, porque ahí hay una ausencia de confianza. Entonces, aunque salga de una relación y consiga tener la seguridad para salir de un vínculo insano y no moverme continuamente en el dilema y la duda. Y otra cosa muy importante, establecer los límites. No, o sea, mi amor tiene límites, el amor sano tiene que tener límites. Esto de amar hasta que duela o el amor incondicional no vale. No vale para nada, no es práctico. Ni es práctico ni es sano. Yo tengo que tener límites. Esto no te lo voy a permitir. No, basta, me voy. ¿Por qué cualquier persona le es tan complicado decidir abandonar una relación o un vínculo insano? Si puede ser tan fácil, si incluso económicamente puede subsistir, pues no la han invalidado a lo mejor para ganarse la vida económicamente o en su trayectoria profesional, pero sí la han invalidado para tomar decisiones, para tener seguridad en sí mismo, para sentirse merecedor de que alguien lo quiera y en algo muy importante, en poner límites, en decir, no, basta, me voy. Carmen, me estoy acordando ahora de una frase que le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, hasta dónde hay que hacer el bien, ¿no? O sea, hasta dónde hay que hacer el bien. Y lo dijo muy claro, dice, hasta donde duela. El problema es que tenemos relaciones tan tóxicas que hacemos el bien, o somos dependientes y demás, hasta límites, sobrepasando el límite de que duela. O sea, esto es absurdo, es cuando, digamos, iniciamos unas relaciones patológicas. Y yo creo que hay muchas más relaciones patológicas de los que nos creemos, o sea, un porcentaje muy alto, ¿no? Entre padre e hijo, incluso entre hermanos, entre amigos. Y creo que y sobre todo en la pareja, ¿cuántas veces nos hace daño a la pareja? Y sin embargo estamos ahí, estamos enganchados y bueno, ¿y qué va a ser de ella, pobrecita, si te rompemos y la dejo sola y no sé cuánto tal? ¿Cuántas veces somos capaces de sobrepasar nuestros propios límites por esa relación tóxica que hemos unido a los demás, ¿no? Qué tremendo disparate, ¿no? Porque es que además, pasamos el tiempo así de esta manera, el tiempo es el material de que te echó la vida y se nos va la vida en este tipo de relaciones. Y sufrimos y la salud se nos va por ahí, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Es tremendo este tema, ¿no? Y fíjate, es más tremendo porque lógicamente de ese vínculo yo lo que voy a criar son hijos igual de inválidos, que van a repetir patrones y van a tener relaciones igual de tóxicas. Sí. Yo con todos mis respetos a esta señora, Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Sí. O sea, yo supongo que lo dijo con la mejor intención del mundo, pero ojo, muchísimo daño. O sea, está vendiendo un amor completamente patológico y está vendiendo que te subordines al maltrato de otra persona. Carmen, ella dijo hasta donde duela. O sea, mire usted, yo no puedo estar jodido, perdón por la palabra, para ayudar al otro, ¿no? O sea, yo hasta donde puedo, en mi límite de lo que me queda a mí, de mi espacio, de mi fuerza y mis recursos para poder ayudar al otro. O sea, cuando yo me destruyo mi propia vida para ayudar al otro, entonces es cuando ya estamos sobrepasando los límites. O sea, lo dijo muy muy claro en ese sentido, ¿no? Ah, pues entonces se han tergiversado en todos esos papelitos que viene de Santa Teresa de Calcuta. Sí. La madre Teresa de Calcuta, sí. La Madre Teresa, entonces está bien. Entonces, está bien, realmente a mí si me duele, si me lastima no es bueno. No, mire usted, ese es el límite, ahí es donde hay que parar. Exacto, fíjate, una persona que se dedicó toda su vida a ayudar a los demás, ¿no? Y sin embargo, el consejo que te daba, llega hasta aquí, de aquí no te pases, ¿no? Pues fíjate que yo tenía entendido lo contrario de haberla leído muchas veces y tenía esa frase entendida y quizás haya más personas confundidas como yo, pensando en que el mensaje era contradictorio. Realmente el límite tiene que estar ahí. Exacto. Porque luego lo que pasa es que cuando me estoy acostumbrando y además entiendo eso como amor porque lo he normalizado en mi infancia, pasa como cuando nos anestesian una mano. Nos anestesian una mano y la persona nos va lastimando y en vez de aceptar que se equivocó y tomar cartas en el asunto, justifica. Las justificaciones son como muy normales.
Y yo acepto esas justificaciones y me lo voy tragando, y a eso le voy llamando amor. Y llega un momento dado donde la mano está tan anestesiada que ya no me duele. Y luego llega un momento en la relación de pareja, no me hizo nada, pero es que ya es que ni siquiera quiero compartir tiempo. Es que ya no me apetece esa persona, es que no sé qué me ha pasado. Bueno, lo que te ha pasado es que tenías todo el cuerpo entero adormilado de tantos golpes que te dieron. Exacto. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y te encuentras muchísimas parejas así. Las invalidaciones también pueden ser sexuales, intelectuales, el sentirme tonto, el no sentirme capaz. Y las sexuales se están viendo muchísimo en la infancia, en la adolescencia. Sí. Yo invalido a una persona sexualmente si no la educo en que descubra su sexualidad y ponga límites a su sexualidad y no siga patrones de moda. Carmen, vamos a cambiar el foco, si te parece bien, al tema de la escuela, de la educación en las aulas. ¿Es invalidante la educación que nuestros hijos están recibiendo? Totalmente. Totalmente. Yo creo que es completamente obsoleta, que no se respetan las diferencias de los seres humanos y que sobre todo quieren a niños en la norma, ¿no? En la norma se establece una norma, el niño tiene que estar callado, tiene que hacer esto y en ningún momento se evalúan las potencialidades del niño, sino que se le evalúan en cosas que son productivas para el sistema. O sea, realmente debemos también acordarnos de cómo se creó la escuela, se creó para algo, ¿no? Para conseguir trabajadores. Entonces, eso debe cambiar, sí. ¿Por qué? Porque ahora mismo vivimos en una sociedad donde la creatividad es muchísimo más importante que ninguna otra cosa. Es muchísimo más importante una persona creativa que sea capaz de lograr un gran avance tecnológico que una persona que albergue un montón de conocimientos y un montón de títulos. Y yo creo que, teniendo en cuenta cómo están cambiando las cosas, es bastante obvio. Llegará un momento dado donde los robots ocuparán la mayor parte de los puestos de trabajo que estamos ocupando los seres humanos. ¿Y qué trabajos no pueden ocupar los robots? Pues precisamente los que son creativos. Invalida si no respeta que un niño es diferente al otro, si los quiere a todos iguales. Estamos sacando clones. Y al niño que destaca, fíjate, hay un síndrome que es el de Procusto, que no sé si lo conocéis. Sí. Que es fantástico, que es como eso de cortar cabezas, ¿no? Eso se hace también en la escuela, el que destaca corto la cabeza, ¿no? Y luego también intento estirar al otro, que no sé si explicar bien el síndrome para que me puedan entender las personas que no tienen ese conocimiento. A mí que me encantan los mitos, Procusto era un señor en la mitología griega que tenía una pensión y tenía una cama y bueno, pues las personas, los huéspedes que iban allí, cuando se acostaban a medianoche, un poco drástico, pero es muy bello el mensaje, pues por la noche, si la cama era bastante corta y las piernas le sobraban, las piernas que le sobraban de la cama se las amputaba. Y si la persona le sobraba la cama, pues los torturaba hasta alargarle los pies. ¿Eso qué significa? Eso significa lo que actualmente están haciendo con los niños en la escuela y también las familias con los niños. El que no sirve fuera del sistema. El que destaca te corto, y al otro intento alargarte, pero en realidad lo que intento es que no destaques, que te quedes en la media, no destaques, no sobresalgas, quédate en la media, ¿vale? Eso se está haciendo en la escuela, también se hace en las familias y se hace muy normalmente entre madres e hijas. La hija ya adolescente que empieza a ser una mujercita bella, que empieza a recibir piropos, y la mamá de momento, fíjate, le compra un tipo de ropa de una talla más pequeña, ¿vale? Y la hija de momento se siente gorda porque le queda demasiado estrecha. Sí. Ahí hay unas emociones primitivas, que son celos y envidia, que es muy, muy complicado que una mamá lo acepte, pero que están. Porque hay una competencia. Eso quizás haya alguna persona que pueda haber sentido, mi madre tiene celos de mí, ¿no? Eso es imposible. O una madre que se siente identificada con lo que estoy diciendo y diga, wow, son malas personas. No, en absoluto, son tremendamente humanas. Son emociones muy primitivas, pero existe. Ese síndrome de Procusto también existe en la familia. Y entonces le corto las alas a mi hija. Le digo, no vas demasiado maquillada, no vas demasiado escotada, no te hace gorda eso. Y luego cuando se maquilla, la torturo como Procusto
y le digo, si no te maquillas, oye, ¿por qué no te maquillas un poquito? ¿Cómo puedes salir así a la calle? Y termina una niña siendo completamente insegura que no sabe cómo salir a la calle. Si salir maquillada y haga lo que haga nunca está bien. En la escuela es exactamente igual. No se está respetando. No se están respetando las diferencias. Queremos que un niño esté quieto durante un montón de horas al día, atento a algo que quizás le está aburriendo. Y no descubrimos los talentos, no potenciamos los talentos, a no ser que sean en escuelas Warlock o algo así, pero en España no tenemos esa fortuna, ¿no? No, es que después de 10 reformas educativas que hemos tenido ya, a cuál más retrógrada y a cuál peor, en el sentido de que al no respetar el ritmo de aprendizaje de cada niño, de cada niña, que el ritmo de aprendizaje, por si no lo saben muchos políticos, es personal, está individualizado, depende de cada uno, pues claro, no hay nada más invalidante que esto. Es que estamos echando fuera del sistema educativo a un montón de gente creativa. Exacto, a gente muy valiosa, que probablemente claro, sea el futuro de la humanidad. El cambio tiene que venir por ahí. Pero claro, es un sistema educativo que es completamente obsoleto y que tendría que renovarse desde su base, desde la raíz. Una mala hierba se arranca de raíz. Las emociones no se están dando, no se está enseñando a pensar, las asignaturas de filosofía, ¿qué pasa? No se está valorando ningún tipo de asignatura creativa. Simplemente se aportan conocimientos, ni siquiera atiendo a qué talento tiene ese niño, qué aporte le puede dar a una comunidad. Una comunidad no puede avanzar si sus miembros no han evolucionado. Esa es la realidad. Pero es algo que tendrían que aprender. Bueno, yo creo que los políticos tienen mucho que aprender si nos metemos ya en política. Hay pocos políticos, desde mi punto de vista, que no sean invalidantes. La mayor parte son invalidantes. En fin, por aquello del 5% de error, ¿no? Pienso yo. Muy interesante. El tema de los núcleos de personas invalidantes, de los grupos invalidantes, ya creo que es positivo que extendamos lo que es el término un poco, aunque el programa es de la familia. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuál dirías tú que es la matriz central para impedir que nuestros allegados, que nuestros hijos, nuestros hermanos, los convirtamos en personas invalidadas? ¿Qué regla de oro deberíamos de seguir, Carmen? Yo creo que hay una regla de oro que es trabajar en sí mismo. Si yo no trabajo en mí misma, no voy a poder darme cuenta de que tal grupo de amigos, de trabajo, del trato que me están dando en mi casa, del trato que yo misma doy. También tengo que aprender a rectificar y decir me he equivocado. Sin ese trabajo en sí mismo es imposible. El trabajo en mí mismo es muy importante. Yo no puedo enseñarte a adquirir seguridad si yo soy una persona insegura. Yo puedo aprender a tener un discurso maravilloso, pero se me tiene que ver en el acto, a la hora de llevarlo a cabo. Se me tiene que ver en el respeto. Yo en mi casa, por ejemplo, digo, oye, serías tan amable y trato a mi gente igual que a un camarero. O sea, exactamente igual, esa amabilidad, esa gentileza. El ser capaz de disentir con la misma amabilidad. Yo pienso de manera diferente. Primero el trabajo con uno mismo y luego participar. Me da igual que esa persona sea de una forma completamente distinta a mí. No te lo voy a permitir, el establecimiento de límites. Ahí estoy en un primer lugar dando ejemplo. Primero he trabajado en mí misma, luego estoy dando ejemplo y probablemente alguna persona aprenda de ese ejemplo. Porque a todos nos gusta tener un entorno donde, aunque opinemos de manera diferente y sintamos de manera diferente y un día estemos enfadados, nos traten con respeto. A todos nos encanta, ¿no? Yo creo que eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, a nadie le gustan los entornos violentos. Y mucho menos si el tema es bastante delicado. Una cosa es por excepción, también tengo que cultivar la paciencia. Pero sería, en primer lugar, eso, el trabajo conmigo misma, luego llevarlo al entorno familiar, llevarlo al entorno laboral, si me es posible, los entornos laborales, los que hemos trabajado alguna vez en organizaciones, en corporaciones, sabemos que es muy importante también, y el mal ambiente que genere la mala productividad, y eso se traduce en números, al fin y al cabo, para una empresa, cuando existen trabajadores invalidantes o jefes invalidantes. Y es muy invalidante un jefe, por ejemplo, que no acepta el error, o un trabajador que no acepta el error y se justifica. Y eso es una pequeña mentirijilla, perdón. Todas esas cosas invalidan muchísimo. Grupos donde todos tienen que pensar igual y el que disiente es discriminado.
y para que me acepten tengo que pensar exactamente igual. Quizás es muchísimo mejor si puedo irme de ese grupo que me vaya. No merece la pena mi presencia. Eso también es muy importante, donde no aceptan una manera de pensar distinta. No sé si eso ha respondido a tu pregunta. Sí, perfectamente, Carmen. Además, estaba yo pensando con eso que acabas de comentar de trabajarse uno mismo y tal, la frase que decía Platón a través de su maestro Sócrates, conócete a ti mismo, ¿no? Exacto. Entonces, claro, y esto me lleva a la conclusión de que el sistema educativo, incidiendo otra vez en el tema de la escuela, como la filosofía, que es una asignatura que enseñaba, porque ya está en tercero y cuarto plano de importancia en el diseño curricular, se enseñaba a pensar. Uh-huh. Y luego metes otras asignaturas que quizás no te enseñen tanto, sean más dogmáticas, sean más cuestiones de fe, pero se ha erradicado el que la persona pueda pensar por sí misma, pensar la realidad y conocerse a sí mismo. O sea, claro. Fíjate, porque es más fácil de que una persona se subordine al maltrato. Es más cómodo, claro. Y lo que tú has dicho al principio creo que es una frase tuya que sentencia todo, que yo lo voy a resumir cara a nuestros hijos. Darlo siempre todo no es siempre lo mejor. Por supuesto que no. Yo diría que es hasta negativo. Exacto. Es hasta negativo. Dar lo que no se gasta, que es el amor, el cariño, el respeto, eso sí, la amabilidad, eso sí, eso no se gasta. Y con límites, lógicamente, el amor. O sea, no voy a amar a personas que están continuamente maltratándome. La subordinación al maltrato, porque, bueno, un sistema también puede ejercer el maltrato, lógicamente. Sí. Tiene que ver mucho con esa ignorancia que provoca el no tener criterio propio. Si yo no tengo criterio propio, si yo no trabajo en mí misma, si yo no me conozco, si yo no aprendo a cuestionarme, yo lo único que hago es echar mano de mis automatismos. Mis automatismos lo que hace es repetir lo que otras personas me repitieron. Es muy curioso y se puede observar en cualquier cosa. Tú le preguntas a una persona, bueno, ¿y por qué crees en esto? Y no te sabe decir, no te sabe explicar, ¿y por qué crees esto? Y en el momento en el que profundizas te vuelves hasta incómoda, ¿no? Sí. O sea, porque en realidad estás repitiendo, esa persona no ha cuestionado y ha decidido eso. Entonces, en realidad, igual que a un maltratador o una maltratadora le interesa que la persona no se relacione con otras personas, no tenga opiniones, no conozca y no se conozca a sí mismo, el sistema es exactamente igual. Eres muchísimo más dócil, eres muchísimo más maleable, te subordinas mejor al maltrato si eres una persona que no cuestiona, que no piensa y que no tiene criterio propio. Que no se conoce a sí mismo y es capaz de decir, perdona, yo no merezco esto, ¿no? Como ser humano, no merezco esto y no te voy a permitir esto. Fíjate, el establecimiento de límites. No te lo voy a permitir. No sé qué es lo que voy a hacer, pero no te lo voy a permitir. Sí. Esto no te lo voy a consentir. Basta. Muy bien, Carmen. Carmen Andrade, psicóloga de coaching. Muchísimas gracias, compañera, por estar aquí. Y aquí tienes tu casa y te esperamos en junio, ¿eh? Por supuesto, además estoy deseando de estar con vosotros en persona compartiéndome. Mil gracias a ti, a vosotros, por el rato que se ha hecho rapidísimo y eso es muy bello. Eso es bueno, que el tiempo pase deprisa. Eso significa que hay pasión, espero que por lo menos haya sido un rato cómodo para todos. Así que... muchísimas gracias, Carmen, y que tengas un buen día, compañera. Gracias a ti, buen día a todos, un abrazo. Un abrazo. Buen día, Carmen. Buen día. Paco, hasta aquí hemos llegado, nos tenemos que marchar. Muy bien, pues fenomenal. Yo estaba aquí aprendiendo muchísimo. Es una clase de... ¿Te das cuenta de cómo funciona esto de mal, no? No muestra esto no está bien. O sea, esto va al revés, ¿no? El reconocer las cosas ya es el primer paso para intentar cambiarlo. Personalmente sí la reconozco. Cuando hago algo mal o eso, sí lo trato de reconocer. Lo reconozco y me doy cuenta dentro de mi ser que efectivamente las cosas no están demasiado bien. No están bien. Hasta el próximo viernes, Paco. Muchas gracias. Muy bien. Lolín, hasta el próximo viernes. Hasta la semana que viene.